Jugadores, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya saben, estamos en la jugada financiera Entrenamiento de Bolsillo. Esperemos que estén teniendo muy buen día, muy buena tarde a la hora que nos vean, nos escuchen, que estén muy bien. Hola, Nedi. ¿Cómo estás, Gaby? Yo contenta de estar en otro programa, un programa muy diferente con un invitado muy diferente. Hoy está con nosotros Eduardo del Villar para tocar un tema complicado que nunca hemos tocado, que es el costo de las sustancias tóxicas, em, como alcohol, tabaco, el famosísimo vape, los hongos que están un poco de moda. O sea, Y en algún momento tocamos adicciones, Nedi, sí, pero hace ya sí. algunos Sí, años sí, vinieron de una clínica a hablarnos aquí del de costo rehabilitación. de la rehabilitación, pero no habíamos tocado este costo anterior. Eduardo, te agradecemos muchísimo el estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme y por poner foco en un tema que hoy en día es tan importante, ¿no? Así es, así nos parece a nosotros también. Eduardo, nos gusta empezar siempre con una autopresentación de nuestro invitado para que tú digas lo que quieras y calles lo que quieras. ¿Quién es Eduardo del Villar en tus propias palabras? Perfecto, les cuento un poco. Sí. Yo soy graduado del ITAM, estudié finanzas, entonces tampoco soy alguien tan diferente a las personas que han tenido en este programa, me imagino. Actualmente trabajo en BBVA, en un área que se llama UHN, muy contento de estar trabajando ahí. Toda mi vida me he dedicado al wealth management. Empecé en banca de inversión, después me cambié a banca privada, luego fui a un family office y ahorita estoy en Bancomer. Oye, mucho avance para tu tan corta edad. Gracias, tengo Un 29 millennial que años. ni qué. Sí, yo creo que yo estoy haciendo cuentas. Yo decía, bueno, lo que ha dicho de carrera, ¿a los cuántos años habrá empezado a trabajar? En segundo semestre, entré a los 19 años a Uy. trabajar en banca de inversión, luego se complicaba un poco entre el ITAM y la banca de inversión, por eso me cambié a banca privada, terminé mi carrera, cambié al family office y después me regresé a Bancomer, toda la parte de UHN. Pues muchísimas gracias por estar aquí tocando un tema tan diferente a lo que estudiaste y a lo que te dedicas de trabajo, pero te estás empezando a dedicar a otra cuestión. Platícanos. Es correcto. Vamos a poner un poco en contexto a la audiencia porque me invitaron hoy, que en efecto es completamente diferente a lo que actualmente hago y lo que nunca pensé hacer realmente. O sea, esto me llegó de sorpresa, esto sucedió porque mi hermano se suicida el 10 de septiembre del año pasado. Tenemos apenas 4 meses del accidente y la verdad que es algo que no le deseas a nadie y que nunca te imaginas. No sabemos muy bien lo que estaba pasando por la cabeza de mi hermano esa noche. Hemos hablado con diferentes especialistas, expertos, pero al final lo que sí sabemos es que él había consumido alcohol y los famosos chocongos, que eran los que ahorita estaban platicando. Y la verdad es que ha sido un evento traumático que hemos ido resolviendo poco a poco en mi familia y que siempre queremos una explicación, ¿no? Para empezar, es un tema bien difícil, es un tema tabú del que no se habla en México. Toda la parte del suicidio, de las drogas, las sustancias, en general, pues es el tema de aquí no va a pasar, en esta familia no pasa, y si pasa, lo callamos, ¿no? Porque nos da pena ante la sociedad, el que dirán, la culpabilidad, la vergüenza. Entonces, creo que mi hermano es un claro ejemplo en donde no hay culpa y no hay vergüenza, y para eso voy a explicar un poco quién era mi hermano, para que se dé cuenta todo el auditorio de quién estamos hablando, ¿no? Mi hermano es igualmente graduado del ITAM, él era abogado, se graduó con mención honorífica, pero él desde que estuvo en prepa y secundaria siempre fue ese promedio de los más altos de la clase, pero aparte se llevaba con todo el mundo. Hay un premio, de hecho, que otorgan los legionarios, que es el premio Integrum, que es la persona que quieres que te represente ante la sociedad como generación, ¿no? De alguna manera, y para esto necesitas un promedio de excelencia, pero pues necesitas llevarte bien con todo el mundo, necesitas ser deportista, necesitas ciertas características para que te puedan otorgar este premio. Y creo que mi hermano se lo llevó de calle, no había ni competencia en ese sentido, ¿no? Y es de estas personas, pues que creo que nacen con una estrella, que brillan, que lo que hagan lo hacen bien, ¿no? Era deportista, maratonista y excelentes tiempos, jugador de fútbol, tenista, entonces la verdad es que era una persona muy completa
pero muy dedicada, ¿no? Trabajé en uno de los despachos más importantes de México, le iba muy bien, a su corta edad él también había logrado bastantes cosas, lo acaban de promover en el trabajo, vivía con 2 de sus mejores amigos en Polanco, en un increíble departamento. Entonces, como que hay muchas contradicciones, porque obviamente cuando pasa el suceso, pues yo me pongo a investigar acerca del suicidio, que es, pues, todos los temas o toda la investigación que yo encontraba era por esta depresión de las personas que llevaban mucho tiempo y que no podían contar y que no podían salir de ahí, y pues no me sonaba absolutamente nada con lo de mi hermano. Y entonces, tras platicar con diferentes especialistas, también nosotros siempre hemos ido al psicólogo, creemos que es una ayuda fundamental. Toda la parte emocional, que creo que ahorita cada vez está más de moda, en donde escuchamos, no sé, a Oso Traba, por ejemplo, en su podcast, y a Rockstars del Dinero, también a Martínez Morodo, en donde cada uno de los altos empresarios o de los líderes que ahorita queremos ser ese tipo de líderes que son nuestras personas a seguir, ya saben de la importancia de toda la parte emocional, ¿no? De trabajar sus sentimientos, de ir con un coach que nos ponga foco y que nos ponga liderazgo y saber relacionar nuestras emociones. Y creo que eso es vital siempre, ¿no? Y creo que entre más temprano empieces, más fácil va a ser. Entonces nosotros también lo hacíamos y preguntándole a la psicóloga familiar, le decíamos en qué momento, o sea, cuándo hubo una depresión, cuándo estuvo esta angustia, y decían, no va por ahí. Lo que pasó y lo más, o sea, 99% segura nos decía es que tu hermano pasó por un brote psicótico. Y entonces todo ya nos empezó a hacer mucho más sentido. No sé si vamos a entrar después al Brote Sí. psicótico ocasionado por el consumo de una sustancia tóxica. por los Y por chocongos y por la el alcohol. combinación, Y ¿no? es una combinación, pero no nada más es la combinación. La verdad es que pudo haber sido solamente el chocongo. O sea, el brote psicótico puede pasar por diferentes efectos con diferentes sustancias, como la Exacto. marihuana también, Sí, claro. dependiendo del tiempo, dependiendo que comiste. O sea, la verdad es que son Y- miles de factores y- los que pueden influir, pero al final te va a acabar pasando. O sea, si tú estás consumiendo, la posibilidad de que ¿Qué tú pases pase? por un brote psicótico es altísima. Además, aquí en algún momento, no sé si fue en algún comentario tuyo o alguno de los especialistas que también había leído, que comentaban, dicen, es que el problema no solo es a lo mejor la sustancia, sino que no saben qué tipo de sustancia es la que utilizan, porque pueden ser chocongos, pero pueden ser, estos hongos pueden ser de muchos tipos, entonces saber cuál fue la cantidad que tenía, como que todo eso va de la mano, ¿no? No, claro, o sea, al final de los chocongos hay 51 tipos de hongos Uy. alucinógenos No. que producen diferentes efectos. Y como yo lo digo, yo no creo que las personas que se dedican a hacer chocongos estén viendo por el bien de la humanidad y de los consumidores. Mm, Al Eduardo, final, para ellos es un negocio. Claro. Claro. Y lo mismo sucede cuando tuvimos aquí a los de Alan Carr que ayudan a la gente Sí. a dejar de fumar, decían lo mismo. O sea, el empezar a fumar es por hacer un negocio para otras personas. Entonces les estás dando tu dinero que tanto trabajo y esfuerzo te cuesta Y tu salud. y Es bueno, en tu más caro, salud. sí, claro. Entonces, Eduardo, justamente nos gustaría, yo soy, Gaby es de estadísticas, yo soy de definiciones. Para ti, ¿qué es una sustancia tóxica? Actualmente, ¿cómo la definirías? Yo definiría una sustancia tóxica con algo que te altera tu realidad, con algo de que te saca de ti mismo, que no te hace ser la misma persona consciente que puedes ser. Okay. Entonces, algunas personas podrían no verlo como sustancias tóxicas. O sea, 2 copitas de alcohol que te sacan un poco de tu realidad. Ya te está sacando. O sea, al Gente final es podría cuando no verlo como sustancia cuando tóxica. en tu salud, o sea, cuando en tu cerebro se producen reacciones químicas Ya, que te sacan de tu de parte tu consciente. normalidad, ¿no? Exactamente, vamos a llamarlo así. Que también hay eventos y también hay enfermedades que pasa lo mismo, y aquí es un poco los trastornos, ¿no? Los trastornos y brotes mentales, o cuando tienes un episodio muy fuerte y quieres engañar algo, el PTSD, el famoso en Estados Unidos. Entonces, hay muchos factores que te llevan a este estado de alteración de conciencia, pero las sustancias tóxicas son algo que no tuviste el evento y te están llevando a ese lugar, ¿no? De alguna manera, o te están sacando de esa realidad y de esa Y conciencia. en ese caso, Eduardo,
estas sustancias que van a provocar que pierdas el contacto con la realidad, no, no es que sea a lo mejor de buenas a primeras, a lo mejor tú esperas que en un momento consumiste y no pasó nada y crees que no va a pasar nunca nada, ¿no? Que no necesariamente vas a saber cuándo va a pasar esto. Y luego ese es el efecto de las mismas sustancias, ¿no? Y lo vemos con el alcohol, por ejemplo. Cuando tú empiezas a tomar alcohol después de cierta cantidad, tú empiezas a desinhibir los peligros que sucedan. Claro. Entonces, por eso luego dicen que el alcohol es la primera herramienta para entrar a las demás drogas. Y es un poco esto. Dejamos de medir los riesgos cuando consumimos alcohol y no vemos mucho más allá de lo que pensamos, ¿no? Entonces, hemos hablado de alcohol. ¿Dirías que el cigarro de tabaco también es una sustancia tóxica? Pues yo creo que te hace daño en la salud, ¿no? Y al final te está afectando. Puede ser que no llegue químicamente al cerebro a cambiarte las toxinas, pero sí sabemos todo lo que provoca el cigarro y cómo están los cánceres hoy en día y cómo están los pulmones de una persona que fuma y no fuma. Entonces yo creo que te diría, cosas tóxicas son cualquier daño en tu salud, ¿no? De alguna manera, que te provoquen daños a tu salud. Y las más comunes que están consumiendo nuestros chicos universitarios sería el alcohol, sería el cigarro, Vape. sería el vape, No sería dudo que los chocongos ya estén exacto, hoy Ya en están día. chongos, chocongos, bueno, La hongos, marihuana. marihuana. O sea, exacto, y algunas drogas. la Ajá. marihuana es, o sea, realmente ya no distingues un vape de marihuana a un vape normal, ¿no? Uf. Que te pueden No, que- decir, Ven, Ve, voy la a famosa, ver. sí, la famosa plumita o el pen, Sí, cuando entonces, ¿cómo controlas de alguna manera, no? ¿Cómo sabes si el niño está fumando un vape o está un cigarro electrónico de marihuana, uy, ¿no? Entonces, uy. la verdad es que es bien difícil y puede haber varios estudiantes que hoy en día los traigan y lo sé, o sea, porque he platicado con ellos y he tenido estas pláticas, pues, con sí, adolescentes, claro. en donde ya es algo normal y cada vez se va normalizando más y hay más permisividad de este tipo de cosas y realmente lo hacen, yo creo que sin la información necesaria y sin una conciencia para poder tomar ellos su propia decisión, porque es un camino y es un proceso y no es algo de la noche a la mañana, yo me voy a comprar mi cigarrito de marihuana y lo voy a llevar a la universidad, sino que debieron de haber pasado muchas otras cosas Antes de- anteriores para poder llegar a estos momentos, ¿no? Pero, híjole, es que hay tantas cosas que vienen ahí, Eduardo, porque a lo mejor la misma gente piensa que, y nos tocó cuando vinieron nuestros invitados de Alancar, que nos decían, es que muchos tomaron el vape porque querían dejar de fumar y dejar de fumar cigarro. Y oh, sorpresa, se dieron cuenta que es mucho más vicio y que además no hay nada todavía de resultados acerca de estudios médicos, químicos, de qué es lo que pasa en la gente después de, y después de tanta combinación, nada más que oís que de repente es que lo recargaron. ¿Y cómo lo recargaron? Ya ni quiero saber yo de qué lo recargan, ¿no? Yo tampoco, pero Eduardo, por lo que has tenido que vivir y por cómo te has empapado actualmente de chicos, adolescentes, ¿a qué edad están empezando a consumir estas sustancias tóxicas y por qué las empiezan a consumir? Pues mira, yo lo he dicho varias veces, no soy experto en este tema, lo que sí he hecho es platicar con varios expertos y el abrir este tipo de cosas me ha buscado mucha gente para contarme o situaciones personales Ujú. o familiares. Estadísticas he leído muchísimo a partir de lo del suceso de mi hermano y la gente empieza con el alcohol, tristemente en México empiezan desde los 9, 10 años a Uf. tomar Yo creo que me alcohol. ibas a decir 13. No, 9, 10 años empiezan con consumo de alcohol y creo que también esto viene desde la cultura, ¿no? Y lo vemos muchas veces con los papás que por hacernos los chistositos empezamos con el salud, con nuestros hijos y antes yo no me fijaba en este tipo de cosas y cuando las empiezo a leer y lo veo, como que preocupante, ¿no? Le estamos enseñando a nuestros hijos a ingerir una sustancia que les está haciendo un daño irremediable, como lo platicábamos antes, porque las conexiones neuronales, pues sí existe algo que se llama la neuroplasticidad y ahorita vamos a entrar en ello, pero las neuronas que estamos matando no las vamos a recuperar. El lóbulo frontal que se desarrolla Sí. hasta los 25 años, no lo vamos a, no lo vamos a lograr desarrollar de la mejor manera, ¿no? De alguna manera, y no vamos a poder alcanzar nuestro 100% de potencial desarrollado. Entonces, es un tema bien delicado
Y creo que es un tema de comunidad y de conciencia colectiva, de alguna manera, de la permisidad que tenemos, porque empezamos con el alcohol, pues vamos a poner que fuera tantito después, a los 12 años, y entonces de repente empezamos con el vape a los 14, y entonces, ¿por qué el vape y la marihuana? Pues es la misma plumita, entonces tampoco es tanta la diferencia, y el estado pues puede ser que la primera vez que te des una plumita no sientas tanto, y entonces así te vas, y antes era el cigarro, ¿no? Y entonces es como una acumulación de cosas desde una muy temprana edad que no sabes realmente lo que estás haciendo, pero si no la sociedad te está empujando a hacerlo. Y los amigos con los que te llevas y que te rodeas. Pero si vamos al tema financiero, o sea, yo lo que estoy entendiendo es que tendríamos que empezar mucho por los papás, porque también todas estas cosas cuestan. Claro. Y para que los chicos, un chico de 9 o 10 años o un chico de 14 años empiece con un vape, es porque tuvo el dinero que generalmente viene de los papás y tuvo el permiso de los papás. Pues son muchas cosas, o sea, ¿cuántas veces no el mismo alcohol, yo cuando empecé a tomar, pues lo sacaba de mi casa? Exacto. No había mucho, o sea, No había nada más pierde, no. sí, tenías que abrir el bar y te servías tus cubas, o sea, no había más allá. Y después, pues sí, empezamos con el domingo y vemos las formas de comprarlos y entonces en el antro. Y claro que hay una cuestión económica, pero yo creo que es una cuestión de educación y de valores dentro de las casas, dentro de los papás, cómo nos educan, cómo nos forman. Y lo que siempre he dicho es, si nosotros con el ejemplo vemos que nuestros papás se pueden comportar sin estas sustancias y vemos felicidad y estamos en un entorno amoroso y estamos yendo al psicólogo para tratar nuestras emociones y nuestros sentimientos, que a esa edad es bien difícil, ¿no? Saber quién eres, estar de alguna manera Encontrarte. encontrarte, porque la verdad cuesta trabajo. Y yo me acuerdo de, pues no fue hace mucho, cuando estaba en la pubertad, que pues, tus amigos eran todo, entonces lo que hicieran tus amigos, pues ahí estabas atrás sin tener mayor conciencia de lo que estabas haciendo. Y sí, de todas maneras la parte, pues en mi casa lo veía, donde había valores, en donde nos fomentaban el ejercicio, pero estabas muy en contacto con este tipo de cosas. De sustancias. La verdad es que sí, y es bien complicado aprender en cabeza ajena, Ujú. pero se tiene que empezar a hacer un cambio. Y hace rato estábamos platicando, por ejemplo, de la fiesta del siglo, que es una manera, a mí se me hace muy innovadora, en donde puede enganchar a los jóvenes a por lo menos darles información correcta Ay, sí. para que ellos puedan tomar sus propias decisiones. Porque al final, por más que me decía un papá, ¿qué hago? Y si contrato un perro que esté oliendo las No. mochilas cada que llegan, pues no, tampoco, ¿no? O sea, al final tú vas a hacer como papá lo que puedas y lo mejor que puedes hacer es darle una información correcta para que él pueda tomar sus propias decisiones, ¿no? Y Creo que eso es Definitivamente. antes de que fundamental. sigas, amiga, Sí, antes de que sigas. no, aunque no lo creas, sí me fijé que ya nos toca corte. Entonces, antes de que yo siga, Sí, porque yo vamos a corte y regresamos en 3 minutitos, jugadores. jugadores, gracias por estar aquí de vuelta con nosotros. Estamos con Eduardo del Villar, ya saben, estamos en la jugada financiera en Radio Anáhuac, 1670 de la M, y con un tema álgido el día de hoy, porque yo creo que, como bien decía Eduardo, es un tema tabú, así como muchos otros que hemos hablado aquí en el programa. Y bueno, antes de seguir, yo sé que a nadie le gusta el resumen, adelante, amiga, y Exacto. ahorita ya sigo, pregunto. En el primer bloque platicábamos con Eduardo y le agradecemos muchísimo su apertura con el suceso que vivió con su hermano y comentamos que las sustancias tóxicas más comunes que están eh, tomando o consumiendo ahorita nuestros chicos adolescentes y universitarios son el alcohol, el cigarro, el vape, las drogas y los hongos. Eduardo, Bueno, bueno, y que para consumirlos, perdón, Gaby, perdón, no, y que sigue, para sigue. consumirlos estos chicos necesitan tener dinero. Y bueno, a veces puede ser de gratis porque lo pueden tomar en su casa, pero cuando salen a un antro, por ejemplo, la misma botella que en el súper te cuesta una cantidad de dinero, en el antro cuesta 4 veces más, o más. Más, Eduardo me hace encanta. la manita así de más. Em, el cigarro, también, el vape, pues, se supone que está medio prohibido, pero hay tiendas y cuestan un dineral. Y estos hongos que tú dices que hay 51 Variedades. especies y que uno de esos son chocohongos.
tengo entendido que también son carísimos. Platícanos un poco del precio. Pues sí, realmente una barra cuesta alrededor de 2,000 pesos. Esa sí ni me la ¿Y sabía. cuánto consumes de esa barra? Vamos a O decir que es un Hershey y vamos a suponer que de esa barra son, Sí. ¿qué serán? ¿Cuál? 4, 8, 16 cachitos. Ponle que con 2 cachitos por persona llegas al efecto realmente al que te dicen. Porque aparte la barra ahorita la ves y está súper especializada, en donde te dice, suponiendo el estado de conciencia que quieras llegar, necesitas comer tanto. Y tú lo ves y la verdad es que se ve súper científica, se ve, o sea, se ve muy bien hecha, o sea, ya es un producto que no es una barra que no se te antoja, al revés, se ve un chocolate delicioso y es un problema, o ¿no? sea, ¿se Realmente. ve como chocolate? Se ve como, es un ¿Por chocolate, eso se llama chocongo? es correcto, es una barra de chocolate que O si sea, tú la no es ves, el hongo natural. no, No, es el hongo fusionado con chocolate. es como lo que eran antes los famosos Los brownies brownies de marihuana. cósmicos. Ajá. O sea, es un Sí. brownie con marihuana que si tú ves un brownie normal y un brownie con marihuana, no No, lo no te sabes das diferenciar. Y es lo mismo con estas barras. O sea, si tú lo ves en una envoltura de Hershey, nunca vas a sospechar del famoso chocongo, ¿no? Y luego vienen en diferentes, en un avioncito, o no sé, ya Oye, son muy creativos. y a ver, en Guau. este caso, la verdad es que Ned y yo nos sorprendemos de tantas cosas que nos enteramos y vamos aprendiendo gracias a ustedes, nuestros invitados. Pero, por ejemplo, en este caso, este tipo de productos, los chocongos famosos, ¿sabes qué hongos tiene o es Yo a creo lo que ni que los que los hacen saben. O sea, realmente hay tanta desinformación. Yo creo que ellos tampoco son especialistas en este tema. Toda la parte que ellos te recomiendan, que es lo que se debería de pues, consumieron? consumir, es variable para cada persona. Cada persona tiene una dosis diferente de lo que te puede causar y eso depende de tu alimentación, depende de tu estado emocional, depende de muchísimas cosas para saber qué es una microdosis. No es lo mismo para mí que para Que para ti, ajá. que para mí un día, que para mí al día siguiente, Y ¿no? cómo Entonces son estés también muchísimos factores los que involucran. emocionalmente, y son muchísimas cosas que se acumulan, entonces. Exactamente. O sea, igual que el Entonces, alcohol. sí, parecido al En ese alcohol, pero de sentido, alguna manera el alcohol tienes una medida más estándar, ¿no? Yo ya sé que si me tomo 10 cubas, pues voy a estar borracho, pero si me tomo 4 cubas, Es no voy a estar tan borracho. Con el chocongo no. ¿Por qué? Porque para empezar no sabes ni qué hongo estás comprando. Entonces no sabes si te dieron el mismo la primera vez o uno diferente. No sabes cómo está, tu estado de ánimo es mucho más agresivo en este tipo de cosas, en donde si estás triste, te puede dar el famosísimo mal viaje, ¿no? Que puedes ajá. entrar rapidísimo, que es también esto de lo que hablábamos del brote psicótico, y eso es lo peligroso, porque el brote psicótico te saca completamente de tu realidad. Y se ha visto, y ya ha habido muchísimos estudios en donde estas alucinaciones provocan el suicidio porque quieres salir de esa alucinación, quieres salir, retomar el Escapar. control de Sí, alguna manera, salir de esa realidad. Entonces, es bien complicado y cada vez hay más estudios que nos demuestran este tipo de conexiones que existen entre los hongos alucinógenos y el suicidio, pero pues además también no sabemos muchísimas cosas que van a provocar en tu salud a largo plazo, ¿no? Porque ahorita sabemos las cuestiones inmediatas, en donde, pues sí, puede ser que nos dé un brote psicótico y que nos dé algunas horas y después salimos de ese brote psicótico y creemos que estamos bien. Pero lo que no sabemos es que esos brotes psicóticos nosotros los detonamos con cualquier otra sustancia. Si ya tuvimos un brote psicótico, lo podemos volver a detonar. O simplemente se puede detonar en nuestro cuerpo por ver algún tipo de acción o porque los estar sonidos. dormido, ¿no? Por estar en un sueño y de repente regreso a mi brote psicótico. Entonces es algo bien complicado que todavía no entendemos y donde hay muchísimos estudios, porque también entra toda esta parte de medicamentos a través de la psilocibina que se está poniendo de moda y dicen que curan y que llegan a estados muy profundos y que lo pueden hacer. Lo que no sabemos es qué va a pasar en 15, 20 años con las personas que estuvieron medicándose con esto, queriéndose curar de alguna manera, porque como pasaba en los 60s, por ejemplo, he platicado con diferentes especial, pues diferentes clínicas en Suiza, Ujú. donde tenían todos estos experimentos que ahí era el LSD, ¿no? El que se estaba poniendo de Sí. súper de moda y que abría la conciencia y que servía para estas terapias. Y decía que después de 15, 20 años, las personas que estuvieron en estas terapias desarrollaron conexiones cerebrales que los llevaron a adicciones y a claro. Claro. psicológicos fuertes, a depresiones, a un trastorno obsesivo compulsivo, al trastorno límite, en donde
pues, la verdad es fuertísimo este tipo de cosas. Y de repente de no tomar alcohol, necesitar alcohol 24 horas al día, ¿no? O sea, entonces realmente no sabemos Nada. absolutamente nada y va a tardar muchos años en salir a la verdad todo lo que Claro. estamos ocasionando en nuestro cuerpo. Y creo que al final el camino largo es el mejor camino, ¿no? Si estás yendo a terapia, pues ya empezaste por un buen camino, ¿no? Ya estás queriendo curarte y queriendo hacer cosas por ti, pues es una cuestión de tiempo y de voluntad. Entre más ganas le eches, pues más fácil va a ser que puedas salir de este tipo de problemas. Entonces, eso tampoco lo recomendaría en lo absoluto. Pero realmente lo mejor sería prevenir. Siempre. Informarnos y lo que Informarnos estábamos para diciendo. prevenir, claro. Oye, y aquí hay otra cosa que comentábamos y que empezó Neddy también diciendo, a ver, bueno, hay muchas sustancias y como que el llegar al chocongo no es el primer paso, hay muchos pasos antes. Pero qué tan fácil o qué tan difícil es conseguir este tipo Exacto. de sustancias, porque Exacto. sabemos que Es muy fácil. O que sea, con el paso del tiempo es un se ha WhatsApp, abaratado es un WhatsApp en donde lo mandas y como Rappi, en menos de 30 te minutos llega. te lo llevan a tu casa. O sea, Ándale. es un Y se sistema. van pasando la voz entre los amigos, quién es el dealer que les puede llevar y punto. Exacto. Y te mandan el contacto de WhatsApp y le escribes y te lo llevan. Y tú crees que les importa si tienes 14, 15, no, 16. Claro O sea, que no, en lo por absoluto. supuesto. A ellos lo que fijan en les eso. importa es su ganancia. Exacto. Y si quieren más ganancia, pues lo más probable es que te pongan peor calidad para que tengan mayor utilidad. Eduardo, ¿es verdad que como son sustancias caras, también se están regalando en fiestas de gente adinerada? Pues no sé si regalando, pero si alguien trae una barra que son 16 Lo com- cachitos y nada más se come 2, pues ¿qué voy a hacer con los demás? Compartirlo Tampoco. para que estén Todos en en el la mismo misma. Exactamente. Exacto. Pero que estén en las calles y que lo estén regalando, Así no. pues la verdad no No, creo. no, O me sea, refería en no. una boda, en una sí ha pasado fiesta. que en bodas, creo Ajá. que por eso también se pusieron medio famosos. Creo que un wedding planner los usó en una boda en donde Exacto. estaban estos chocolates y de ahí empezó a tener Ajá. un boom. No sé si sea leyenda Urbana o sea cierto. o sea cierto, pero lo que sí sé es que en las bodas se empezó a usar muchísimo el producto y como yo lo he dicho en otro podcast y episodios, yo también los llegué a consumir porque pues al final no veíamos todas las cuestiones negativas o no teníamos la información necesaria y entonces yo decía, bueno, en vez de meterme 20 cubas, me meto 3 cubas, me como un chocongo y al día siguiente no tengo esta Una cruda. Eso, Justo, esa es otra que a queríamos eso queríamos saber, sí. llegar. ¿Y qué beneficio tiene? ¿Sabe más rico que una cubita o, Pues o sabe es a lo de chocolate. o sea, sabe a También chocolate? sabe a tal cual. chocolate, tampoco no te sabe a tierra, no No te es sabe feo, mal. no te sabe mal, entonces Y no te sientes mal al otro día, se supone. no te sientes mal, bueno, y es también cada quien y tiene Sí, cada claro, por quien eso una le digo, se experiencia supone. diferente. Entonces, por ejemplo, mis experiencias habían sido muy buenas y por eso yo también los había recomendado o los había dado, ¿no? En alguna manera. Nunca me informé qué es los daños que me podían provocar, qué situaciones podían hacer, porque la única información que yo tenía era de personas que los habían consumido y que me habían dicho el efecto que a ellos les había causado. Y eso es lo normal. Lo normal es que no te informes, que Gaby y yo siempre lo hemos discutido muchísimo. La información te da poder de decisión. Claro. Y cuando te informas, puede ser que cambies la decisión que estás a punto de tomar y lo más normal es que te lleve una buena decisión a una mejor calidad de vida. Entonces, la información es importantísima. Pero en estos casos, Neddy, ¿a quién te acercas? A ver, Eduardo, Exacto. ¿a quién te acercas a preguntar, a investigar? A ver, Exacto. y vamos por partes, a lo mejor el dealer no te va a decir qué va a pasar. El dealer te va a decir, Sí, consúmelo. no te puedes acercar luego, los amigos te van a decir, Eh, ay, no pasa nada. Ven, yo comí y no pasó nada. Entonces, ¿cómo consiguen información que sea veraz y que Exacto. puedas confiar en ella en Exacto. todas las edades? Porque yo creo que Exacto. también, si en bodas lo han consumido, te apuesto que también hay muchos adultecentes que se sienten adolescentes y tienen 40, 50 años y están pasando por todo esto también. No, claro, y creo que al final eso es importantísimo y de lo que hablábamos de liderar con el ejemplo, pues si el adulto lo hace, pues cómo van a querer que el hijo de 14 años no lo haga, ¿no? Al final. Exacto.
Con la información, pues es un tema bien complicado. Yo cuando sucedió lo de mi hermano, pues obviamente quieres sacar información de todos lados, te metes a buscar en internet. Sí, La verdad es que no hay tanta información muy verídica, muy veraz, o sea, es una droga medio nueva que no se sabe tampoco mucho, no hay muchos escritos, no hay muchos libros. Hay especialistas que ya están tocando este tipo de temas y es un poco lo que les platicaba y justo por eso es tan importante empezar a hacer cambios y por eso yo quiero también empezar una fundación que tenga recursos para poder sí. tener información veraz, información necesaria, creo, para los jóvenes. Hablábamos de esta fiesta del siglo. ¿Qué es lo que hacen? Es darle información a los jóvenes de una manera inteligente para que la puedan tener y ellos puedan tomar diferentes decisiones ya con la información que tuvieron. Si van a seguir repitiendo los mismos patrones, por lo menos ya no pueden decir, a mí nadie me lo dijo, ¿no? Ujú. Entonces es un poco la importancia de apoyar todo este tipo de causas, que abran su programa, por ejemplo, para hablar de estos temas y empezar a buscar información con especialistas y saberla comunicar de una manera que le pueda llegar a los jóvenes y que no se quede en el aire, ¿no? De alguna manera. Entonces, son muchas cosas que se tienen que empezar a hacer y a cambiar para poder lograr un cambio, yo creo. Y, oye, y tocar todos los flancos, los jóvenes, los papás, hay veces en que también yo creo que esa es otra, los papás no están tan abiertos o tan perceptivos a todo esto, como que hay veces en que como papás nos cegamos y decimos, no, es que eso no pasa en mi casa o eso no le puede pasar a mi hijo. Entonces, es cubrir todos los flancos, el joven, lo que es en casa y su segundo hogar, que es la escuela, ¿no? Claro, y aparte no te das cuenta. Por ejemplo, lo platicábamos con mi mamá, o sea, y al final decía, ¿en qué momento empezó esto? Yo lo veía trabajando, lo veía con los amigos, lo veía haciendo deporte, o sea, Sí, entonces, no, ¿cómo te das cuenta de que la persona está en chocón, de que de repente se mete chocongo? Si es al final el ambiente en el que está, ¿no? sí, Entonces es claro. algo Y que no es un bien mal complicado. ambiente, ¿no? Tampoco era un ambiente dañino para él que tú dijeras, a ver, bueno, es No, que ya para veo nada, todos sus amigos, la verdad es que son igual, son exitosos, son trabajadores, son, o sea, deportistas, deportistas, o sea, no es algo no es un parámetro. exactamente, o sea, no es algo fuera de casa, o sea, creo que Sí, muchísimas personas están expuestas a este tipo de cosas todo el tiempo en muchísimos lugares, ¿no? y Y perdón, ¿y por qué, Eduardo? ¿Por qué consumirlos? ¿Por qué empiezan a consumir? Creo que ese es el tema más importante que todos los expertos me han dicho. Al final, toda la parte de prevención y si queremos hacer un cambio, todo viene desde la parte emocional. ujú. El Ay, por qué qué difícil. estamos, sí, el por qué realmente estamos queriendo consumir estas sustancias, el por qué nos ponemos bultos en una fiesta, qué miedos traemos, qué necesidades psicológicas estamos cubriendo a través del alcohol, qué problemas no estamos sacando, ¿no? Entonces, todo viene desde un tema emocional que tenemos que empezar a tratar de una manera diferente. Y creo que ahorita, pues digo, lo platicamos hace rato, Ujú. toda la parte del wellness, toda la parte del coaching, pues está empezando a darse una vuelta a este tipo de cosas, la meditación, el yoga de alguna manera, en donde ya hay nuevas herramientas para poder tratar estos problemas que son tan urgentes, ¿no? O sea, Sí, que realmente lo que tenemos que llegar es al fondo, que es el por qué la necesidad de consumir estas cosas en lugares que supuestamente son recreativos, ¿no? Que eso fue lo primero que te pones a pensar. Y al final, pues todos estos productos, claro que te dan algo, se llama dopamina y te dan esa sí, felicidad claro. y Ujú, sí tiene ujú. una cuestión química, o sea, Sí, Sí, claro. lo que tenemos que lograr es estar bien sin la necesidad de estos productos y divertirnos en una fiesta. Y si ya no estamos divertirnos, irnos de la fiesta, ¿no? El poder tomar las decisiones y no ser el borrego. Y la verdad es bien complicado porque sí. Sí. yo ahorita que lo he visto, o sea, y ha pasado lo de mi hermano, pues sí, los primeros meses, pues si yo decía no voy a tomar, pues nadie me decía absolutamente nada. Claro, Pero ahorita ya Ahorita, es, no, ya toma, ya exacto, únete, ya ¿no? Ya es una, más exacto. fácil el una Sí, no es échate un ninguna. shotcito no seas el conmigo. aburrido. Exactamente. Entonces, es un tema muy complicado y también el decir que no y el cómo le hacemos. Y Claro. pues, no sé, por ejemplo, Rudy decía que fichaba y a mí se me hizo una excelente idea. El fichar es, te dan un shot, dices, ay, sí, 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 tomas un traguito y lo dejas por allá. Sí, Ajá, ajá, claro. Nadie se ajá. da cuenta. O sea, y de Sí, verdad tuve una boda la semana pasada en donde me ofrecieron 5 shots y ya. Es hasta más cansado estar diciendo, ya no tomen shots, pero
al día siguiente te dicen, ¿por qué te ves tan bien? ¿Por qué pudiste ir a correr? Ah, porque no tomé ningún shot. Ah, pues qué inteligente. Completo, claro, Entonces Claro. puedes empezar a liderar con el ejemplo de alguna Claro. manera y decir, no es necesario ponerte hasta atrás para divertirte y pasarla bien, ¿no? Y creo que eso también, hablábamos de la neuroplasticidad que decíamos. ¿Te Antes de que podemos empieces, interrumpir? Sí, antes claro. de que empieces, mi querido Eduardo, porque esta plática es buena, pero nos tenemos que ir a corte rapidísimo. Vamos. Jugadores, no Exacto. se vayan, ya saben, no tardamos nada, nadita, 3 minutitos. Jugadores, ya estamos aquí con Eduardo. En el último bloque íbamos a empezar, bueno, ya estamos en el bloque anterior íbamos a empezar con neuroplasticidad, pero interrumpimos a Eduardo, pero porque no queríamos dejar a la mitad la idea. Ahora sí, Eduardo, lo que nos quieras platicar de toda esta parte que es tan difícil y tan poco estudiada a veces y que no nos enteramos. Además, esa es otra, de esa información que no sabemos y no tenemos a la mano. Y es complicado conseguirla, porque realmente un especialista lleva años estudiando este tema, leyendo libros, viendo con gente, pacientes, o sea, son personas que han dedicado su vida a este tema y por eso tienen esta información. Que realmente si yo no hubiera tenido la ayuda de estos especialistas, pues también me hubiera tardado por lo menos 5 o 6 años en toda la investigación que estoy haciendo. Claro. Entonces, esta información sí es bien importante empezarla a compartir. Y, por ejemplo, de la neuroplasticidad que les estaba hablando, son estas conexiones neuronales que tenemos en nuestro cerebro. Nosotros químicamente, cada vez que tomamos o cada vez que fumamos marihuana, se empiezan a desarrollar diferentes patrones y la dopamina empieza a hacer cosas diferentes en nuestras neuronas. Entonces, a mí como me lo explicaron que es muy fácil, es nosotros tenemos unas antenas receptoras, para que sea como muy fácil de explicar, en donde estamos acostumbrados, tenemos 3 antenas porque recibimos diferente tipo de dopamina cuando somos niños y cuando vamos creciendo, ¿no? Cuando abrazamos a nuestro perro, cuando ganamos el partido de fútbol, cuando, no sé, le damos un abrazo a nuestros papás, cuando nos compran nuestra primera bici, y entonces nosotros estamos acostumbrados a recibir cierta cantidad de dopamina mientras vamos creciendo. Después, cuando empezamos a meterle sustancias a nuestro cuerpo, como el alcohol, como el cigarro también al final que desarrolla este tipo de cosas, la marihuana, los chocongos, ¿qué pasa? Que nosotros le estamos metiendo excesos de dopamina a nuestro cerebro que antes no recibía. Y entonces nuestro cerebro, la verdad es que pues es muy inteligente y dice, perfecto, a mí me están dando cantidades mayores de dopamina, pues voy a tener más antenas. Claro, Y y quiero entonces, más. Y quiero más, y quiero más, y quiero Claro. más. Y entonces no es lo mismo una neurona que tenía 3 receptores de dopamina a una neurona de una persona de 25 años que le metió muchísimo alcohol, muchísima marihuana, cigarro, vape, que tiene 150 receptores de dopamina. Luego quítatelo y cómo lo llenas, ¿no? Sí, Claro. te lo va a pedir, te lo va a pedir. Te lo sigue pidiendo y también es una cuestión emocional y emocionalmente, pues también cuando asocias felicidad, pues también la asocias con el alcohol, ¿no? Y esta famosa frase de ya es viernes y vámonos y córrele a tomar porque ya quiero estar De feliz. viernes. De viernes. Y cuando vas y te jueves. sientas en un restaurante, ¿no? Es impresionante, pero lo primero que te dicen es ¿qué le ofrezco de tomar? No en el sentido de un agua, una naranjada, no, el chupe. ¿Por qué? Porque al final pues damos más propinas, Claro. o sea, consumimos más. Es más lo que, caro que un refresco. es lo que les deja O sea, a los restaurantes. Otra Un restaurante no vez, gana es de la ganancia comidas, para ellos, gana de claro. bebidas. Exacto, financieramente estás trabajando para ellos. Completamente. Y ahorita que tocabas el tema de los antros, ahorita te paras en un antro y ves lo que cuesta una botella, bueno, te infartas. O sea, yo no puedo entender cómo le hacen hoy en día a los jóvenes de 21 o 22 años para pagar ese tipo de precios, ¿no? Y de dónde además se están supone sacando. que no Pero trabajan, yo lo que deben no dinero. puedo entender es que quieran ir a los antros, cuando los tratan medio mal, les cobran carísimo, no puedes hay platicar. riesgos, O sea, además, hay muchísimos realmente, riesgos, Neddy. Eduardo, todo esto que dices de cuestión emocional, finalmente son adolescentes Sí. que van a seguir queriendo correr Sí, correr riesgos. Sí, pero creo que ahí también entramos nosotros como papás de alguna manera, ¿no? Definitivo. eso es En importantísimo. los planes recreativos que le Ujú. estamos enseñando a nuestros hijos, los planes que estamos haciendo,
también el deporte creo que influye, porque no es lo mismo si no tienes absolutamente nada que hacer el fin de semana más que tomar y después levantarte a Claro, la 1 de la tarde, ¿no? Es claro, diferente a si tienes que tomar, pero al día siguiente te levantan a las 8 de la mañana para irte a correr, pues ya te la Lo piensas un piensas, poquito ¿no? más cuánto vas a tomar, ¿no? O sea, definitivamente. entonces creo que sí, de alguna manera sí se afecta la manera en que tomamos con los planes que tenemos. Y creo que Claro, cuando te empiezas a dar cuenta que hay planes que son mucho más divertidos que el ir al antro y gastarte ese dineral y empiezas a ver diferentes tipos de cosas, pues también es una evolución, ¿no? De alguna claro, manera de carácter y claro, una maduración claro. y un estado más profundo de conciencia que estar en el antro y ser el último en irte de la fiesta, el no Además, acordarte de las cosas que hiciste, Claro. o sea, realmente la profundidad de tu persona es avanza y madura mucho más cuando puedes dejar estos vicios a un lado, ¿no? Que no es Pero fácil. no, pero a ver, generalmente eso viene con la después de madurez. los 25, con la madurez, con el Y lóbulo frontal y un y poquito aquí, ¿qué más tanto desarrollado. impacta el ejemplo entre los mismos amigos? Exacto. Mm, A quién acudir o con quién ejemplificarte? ¿Con alguien de tu misma generación o con alguien de una generación arriba? o con alguien que admires, ¿no? Que también se vale. O sea, ¿cuántas Sí, veces no claro. admiramos a gente y la verdad es que queremos hacer las cosas que ellos hicieron? Y cuando estas personas que admiramos te empiezan a dar este tipo de conceptos y este tipo de conciencia, pues les haces un poco más de caso a una persona que no admiras tanto, ¿no? Y eso me queda clarísimo. Entonces es empezar, porque las personas que admiramos generalmente, pues, no sé, por ejemplo, la otra vez estaba leyendo algo de Bad Bunny que se me hizo sorprendente, que es un cuate que ahorita, pues, todos los jóvenes están de Sí. moda y que van a los conciertos. El año pasado creo que tomó 3 fines de semana, nada más. ¿Por qué? Porque se la vive en gira, se las vive haciendo ejercicio, Trabajo. se la vive en el deporte, porque necesita su cuerpo, si se la Pa viviera, tomando todos No los fines, aguantaría no el ritmo de aguantaría el trabajo. ritmo de trabajo que tiene. Entonces, estos datos son impresionantes, pero, pues, también tenemos toda una industria que es del alcohol, que es multimillonaria, que lo último que quieres es que dejes de tomar y de gastar, Y ¿no? que Bad Sí, Bunny vas diga que no toma. Exacto, ¿no? además, O esa sea, es su otra que no principal patrocinador, pues, y no no lo va a Exacto, tal decir en cual. voz alta y exacto, a cuatro vientos. Entonces, exacto. esa parte de, bueno, del mentor profesional, mentor de vida o coach, que también deben tener que es muy difícil encontrarlo a veces porque en los papás hay una edad en que rompen los hijos con los papás y entendemos. De Entonces, acuerdo, pero creo que también los papás influyen, o sea, a la hora de que tus papás te hagan ir al deporte, levantarte, exigirte, que no te dejen también ponerte hasta las chanclas, que te regañen, pues son al final el Que ejemplo vayan y por estás ti sí, al que vayan lugar. es por por ti al ti. lugar. Entonces, creo que también influye muchísimo el tener hijos cuidados a tener hijos descuidados, o sea, de alguna manera, y la libertad que tú les das, que al final van a ser libres de tomar sus propias decisiones, pero sí influyes en gran parte, y creo que los amigos también. Eso te iba a Eso No es es lo preguntar, otra. ¿los mismo amigos qué pueden hacer? no es lo mismo tener amistades deportistas que al día siguiente que hacen planes recreativos diferentes, que este fin de semana se van a la bici de montaña o se van a caminar Sí. o a hacer diferentes planes a los amigos que se la viven en el antro, ¿no? Entonces también el cambiar de tu círculo social y empezar a despertar tú y saber qué es lo que quieres, pues creo que el ambiente en el que estás es lo primero que se tiene que hacer el cambio. Uy, Gaby y yo somos unas maestras un poco diferentes. Bueno, ha de haber muchos igual que nosotros, pero no la mayoría, ujú. que nos preocupamos por nuestros alumnos un poco más allá. Em, ¿Qué podemos hacer los profesores en este sentido de sustancias tóxicas? Pues, creo que ya lo están haciendo, o sea, digo, a Neddy la conocí en la fiesta del siglo, que fue informarse y traer información y dársela a conocer a los alumnos, ¿no? Traer este tipo de pláticas a la mesa. Entonces, creo que la información, como dicen ustedes, es poder. Entonces, si puedes empezar a traer información veraz con historias, por ejemplo, como el caso de mi hermano, pues creo que eso ayuda de alguna manera a concientizar más a los alumnos. Y no sé cómo llegarles, la verdad. O sea, me encantaría decirles cuál es la receta mágica para poder hacerlo. Creo que no la hay, creo que es poco a poco. Y decíamos al principio del programa, con que ayudes a una persona, creo que tu tarea ya Está la hecho. estás haciendo. Y ese, cuando yo empecé con esto, me lo dijo una especialista a la que quiero mucho, me dijo, tú vas en contra de la corriente. Y ella me Claro. recomendó un libro que se llama El Salvador de Estrellas. Ujú.
que es un increíble libro en donde te das cuenta que salvando una persona, Ujú. tu labor ya valió la pena. Entonces, pues al final no va a ser una receta mágica, va a ser una cuestión en donde muchísimas personas no van a hacer caso, pero cuando las personas que sí nos hagan caso y de repente te enteras, creo que es una gratificación enorme, ¿no? Y que a lo mejor ni siquiera te vas a enterar, No. porque Y a lo mejor que ni siquiera te vas preveniste a un exacto, accidente que que justo nunca te como vas a dar nunca cuenta, sucedió, exacto. pero creo que tu labor está sirviendo y eso me queda clarísimo. Claro. Eduardo, pero sí tienes una receta, no sé si es mágica, pero sí como de cantidades ideales de consumo o máximas de consumo. Compártenosla, por favor. Es un poco el cómo acercarte al alcohol, porque yo al principio, cuando pasó lo de mi hermano, lo había dejado por completo. Y después habló conmigo un especialista y me dice, es que no lo tienes que dejar por completo, tienes que aprender a tomar. Es que no te controle. Y aprender a tomar es una cuestión química, de cómo Ujú. llega el alcohol a tu cerebro, cómo llega, cómo lo disuelves, cómo se hace, pues, de alguna manera en tu organismo, ¿no? Y lo primero que me dijo es, no te puedes tomar shots, porque los shots, la cantidad va Directo. con la rapidez y el tamaño, va directamente a tu cerebro, entonces lo que no le estás dejando a tu cuerpo procesar. Ok. Entonces eso es lo primero. Luego, lo segundo es, digo, esto es dependiendo de tu masa muscular y muchos factores, pero hombres no más de 4, mujeres no más de 3, y con periodos de intervalo de 1 hora entre copa y copa. Exacto. Entonces, si sigues esta regla Porque tu organismo es capaz de de procesar una procesarlo, bebida alcohólica en 1 hora. y Sí, yo lo he y estado con haciendo, mucha la agua. verdad, o sea, he cumplido esta regla en donde no me tomo más de 4, en donde dejo 1 hora y 1 hora, y de todas maneras sí sientes, cuando dejas de tomar durante un periodo como el que estamos hablando de 3 meses para esta neuroplasticidad, para que tu cerebro se regenere, creo que ya no acabamos de tocar este tema. No me acuerdo en qué momento nos desviamos. No te preocupes. Pero la neuroplasticidad es justo después de pasar un periodo de tiempo, que son aproximadamente 3 meses, lo que pasa en nuestras neuronas es que estos receptores de diversión, estos receptores, se regresan a la A normalidad. 3, ajá. Okey. Entonces, ya es mucho más fácil darle la dopamina que puedes generar tú mismo, sin la Claro. necesidad de otras sustancias. Eso está Guau. buenísimo. Guau. Entonces, es un poco, digo, yo no llegué a los 3 meses porque ya empecé a tomar de otra manera, pero sí lo sientes, o sea, sí sientes que después de no haber estado tomando alcohol, te tomas 2 y ya llegas a ese efecto que antes necesitabas 15, ¿no? Ujú. Y entonces el chiste es lograr quedarte en esas 2, estar en un efecto en donde te puedes controlar, pero que también te da alegría y te da felicidad y puedes estar y convivir. Nada más hay que saber hasta dónde y cuándo ya no. Y un poco lo que Rudy decía, él lleva tomando toda su vida, ¿no? Rudy es el El de la La fiesta del siglo, la que fiesta del hasta en su siglo. Instagram Eso siempre es sale tomando alguito. Ajá, Sí, pero y viene de antros, lo que pasa es que él viene Sí. de historia de de antros. historia de antros y tiene historias de terror y por eso él no toma o sabe tomar, ¿no? Porque cada Exacto, sabe persona tomar. Debes saber llega a hasta dónde, esto sí. diferentes, ¿no? O sea, y lo peor que te puede pasar, yo creo, es desarrollar un alcoholismo y tener una historia de terror para no poder volver a tomar en tu vida. Entonces, creo que eso es lo primero que estamos previniendo, ¿no? Que no seamos nosotros los que atropellemos a una familia, Ay, sí. Sí, los que es todo dependamos eso. del alcohol, los que nos acabemos todo nuestro dinero para estar en estas Claro. sustancias. Entonces, la verdad es que cuando te informas de personas que han estado en rehabilitación y que son alcohólicos anónimos y que han estado en clínicas, son personas normales también, ¿no? Nada más que en una cuestión emocional se les fue tantito la mano, no tuvieron la guía correcta dentro de sus casas, entonces es bien delicado platicar con este tipo de personas y darte cuenta de cómo les cambió su vida y de las cosas que hicieron para seguir en estas sustancias, ¿no? Y ahí hay un libro increíble de Clara Sierra, de su hijo, que se vuelve adicto a las sustancias, en donde es una forma, te va llevando poco a poco de cómo fueron pasando, pues, poquito, poquito y poquito, y no te das cuenta realmente, Exacto, ¿no? Y fue una exacto. cuestión emocional en donde él veía que la fiesta y la cocaína al final lo hacían, pues, poder hablar con las niñas, ser el más popular, o sea, como que este tipo de cosas que son normales, ¿no? Entonces, es algo bien delicado y bien complicado toda esta parte. Eduardo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Increíblemente, casi se nos fue el tiempo. Nos queda Sí. 1 minuto y medio. Y antes de, rapidísimo, Eduardo, nada más para cerrar con broche de oro, nos encanta pedirle a nuestros invitados
que compartan un consejo que les hayan dado en la vida y les haya funcionado, o un consejo que sea especialmente tuyo para nuestros jugadores. Pues yo creo que el consejo que yo he venido dando y que me gusta mucho es, creo que nosotros somos más que las sustancias. Sí. Entonces, cuando tienes esa fuerza de voluntad y empiezas poco a poco y te das cuenta de que hay cosas mucho más importantes y de que puedes lograr pues tu felicidad, tu dopamina sin el abuso o sin el consumo de estas Ujú. sustancias, tu vida va a cambiar para mucho mejor, ¿no? Claro, tu felicidad no puede Puede depender de esas sustancias. Ay, Eduardo, mil gracias por estar con nosotros el día de hoy. Jugadores, si no tuvieron chance de escucharlo completo, estamos en Spotify, va a estar en YouTube también, estén al pendiente. De verdad, Eduardo, gracias por el día de hoy, pero sobre todo gracias por la labor que estás haciendo. De verdad, de todo corazón, gracias. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Gaby. Gracias. Y gracias, Mario, por Vamos con el ayudarnos desde corazón cabina. encogido hoy. Sí, sí. Nos vemos la próxima semana. Gracias, jugadores, gracias, Marito.